Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Angela Hammond. Ahora no tengo nada más que decir acerca de esto, no tengo nada que aclarar, así que acá al costado tienen mis redes sociales por si quieren ir a verlas y comencemos. Ella es Angela Marie Hammond, nacida el 9 de febrero de 1971 en Kansas. Sus padres se llamaban Marsha y Christopher Hammond. Angela, o Angie como le decían sus amigos, había llegado al mundo bien recibida. Sus padres la amaban y de hecho la habían planeado. El único problema es que económicamente no estaban del todo bien donde vivían. Así que 4 años después de nacida Angie, se tuvieron que mudar de Kansas a Missouri. Esto principalmente porque los padres de Marsha vivían ahí. De esta manera podrían ayudarlos económicamente y de paso podrían cuidar a Angie cuando sus padres tuvieran que trabajar. Poco tiempo después de llegados a Missouri, Marsha y Christopher tuvieron otro hijo llamado Lauren. Luego de varios años de matrimonio, los padres de Angie decidieron que lo mejor sería separarse. Ya se estaba notando que no se llevaban del todo bien y no querían que esto fuera algo malo para sus hijos. No querían que los afectara y de hecho establecieron varias veces que hicieron lo posible para que esto no sucediera. Chris entonces se fue nuevamente a Kansas y Marsha se mudó junto a sus hijos a una granja en Montrose. En este lugar, Angie Hammond conoce a un montón de gente nueva, entre ellos a quien se convertiría en su esposo. Mientras hacía la secundaria, y más específicamente en noviembre de 1990, Angie conoce a sus 19 años a Rob Schaffer, de 18. Ambos tenían grandes planes para su futuro. Angie tenía muy buenas notas y ya estaba en la universidad, mientras que Rob era parte de un equipo de fútbol que se estaba haciendo bastante conocido. Rob tenía planeado iniciar la milicia en el verano de 1991, que en Estados Unidos sería mitad de año. Angie lo apoyaba en esta decisión y mientras tanto terminaría la universidad. Pero sus planes cambiaron un poco en enero de 1991, cuando Angie le cuenta a Rob que estaba embarazada. La noticia fue buena para ambos, estaban muy felices. Rob casi automáticamente fue a buscar un anillo y se propuso a Angie, quien efectivamente dijo que sí, y un tiempo después le comunicaron estas noticias a sus familiares. Gracias a todo esto tuvieron que mudarse juntos, o al menos eso querían. Así que encontraron una casa rodante a un buen precio y empezaron a vivir ahí. Angie comenzó a trabajar en un banco de la zona mientras Rob buscaba trabajos acá y allá. Esto, según tengo entendido, no causó estragos en la pareja, es decir, no causó ningún problema. Ellos sabían muy bien que tendrían que juntar dinero para poder sobrevivir, que esto no sería tarea fácil. Creyeron que podrían afrontar todo lo que la vida les tirara, y que juntos podrían tener una familia feliz. Pero lamentablemente sus vidas cambiaron para siempre. El jueves 14 de abril de 1991, Angie y Rob tenían planeado ir a un asado o barbacoa preparado por la madre de Angie en su casa. Asistieron y realmente, como lo describen, estuvo todo bien. Según lo describen aquellos que estaban en este lugar, todo marchó bien. No hubo peleas, más bien hubo risas, todos se llevaban muy bien. No hubo ningún incidente y toda la familia se hablaba bien unos con otros. Así que a eso de las 9:30 p.m, cuando ya había terminado toda la cena, Angie y Rob deciden irse. Rob previamente había arreglado con sus padres que iría a su casa a cuidar a su hermano menor. Todo esto mientras ellos salían. Angie aprovecharía este tiempo para agarrar el auto e ir a buscar a una amiga suya. Pasan un rato juntas e ir paseando por el pueblo. A las 10 p.m, Angie se despide de Rob en la casa de sus padres y va a buscar a su amiga Kayla Engerman. Fueron entonces a la zona conocida como The Square, que sería un lugar para jóvenes con bares, restaurantes y algunos locales. Hablaron y pasearon alrededor de 1 hora, pero Angie estaba muy cansada y decidieron dejarlo ahí a las 11 p.m. A las 11:15 entonces, Angie estaba dejando a su amiga en la casa y diciendo que pronto se volverían a encontrar. Por otro lado, Angie había arreglado con Rob que lo llamaría para poder salir más tarde. El tema es que, como dije antes, ella estaba muy agotada, así que decidió ir a llamarlo a una cabina con el objetivo de discutir lo que harían esa noche. Ella simplemente se quería ir a dormir. Pocos minutos pasaron cuando Angie llegó por fin a Foodborne, un supermercado en la calle South 2nd Street, a 7 cuadras de la casa de los padres de Rob. Estacionó cerca de 2 cabinas telefónicas y ahí mismo a las 11:23 p.m. llamó a Rob. Discutirían entonces sus planes para la noche.
Aunque pensaba solo arreglar lo que harían, Angie y Rob se quedaron hablando durante 15 minutos acerca de todo lo que había pasado esa noche. Algunas fuentes dicen que se quedaron hasta las 11:37 p.m, otras dicen que hasta las 11:45. Esto no es del todo relevante, sino más bien lo que pasa después es lo importante. Mientras estaban hablando de todo lo que había pasado esa tarde y noche, Angie empieza a hablarle a Rob acerca de una camioneta que estaba dando vueltas por el lugar. Según lo que dice Rob, Angie describió una camioneta dar vueltas despacio por la cuadra. Rob le preguntó si había visto esta camioneta alguna vez y ella contestó que no, pero pudo identificar más o menos cuál era. Esta camioneta era un Ford Pickup verde de los años 60 o 70. Al irse esta camioneta de la vista de Angie, volvieron a conversar normalmente. El tema es que pronto se presentó nuevamente. Angie entonces comenzó a preocuparse cada vez más, insistiendo en esto a Rob, pero esta vez era diferente, ya que la camioneta estacionó y un hombre se bajó de esta. Fue inmediatamente hacia la cabina a, al parecer, hacer una llamada. Asumieron que esto no era un problema entonces, que tal vez este hombre simplemente estaba perdido y quería buscar direcciones, así que llamó a alguien. Poco tiempo pasó y el hombre salió de la cabina y volvió a su auto a buscar algo. Rob le dijo a Angie entonces que tal vez él estaba esperando para usar ese teléfono que tenía ella y que el otro no funcionaba. Así que lo que hizo Angie instintivamente fue preguntarle si esta era la situación, si necesitaba usar el teléfono. El hombre desconocido le respondió que no lo necesitaba. Esto inmediatamente hizo que se preocuparan ambas personas. Empezó la verdadera desconfianza. Rob en este momento le preguntó a Angie cómo se veía el hombre. Según lo que dijo ella, este hombre estaba sucio. Era blanco, tenía una barba, un bigote y estaba usando un overall, o un overall, como lo pronuncian en algunos lugares. Aparte de esto, llevaba una gorra oscura y unos lentes con marco negro. Después de la respuesta, el hombre volvió a buscar con el auto y Angie se dio vuelta, sin poder anticipar lo que esta persona desconocida haría. De repente, mientras Rob seguía hablando con Angie en el teléfono, la escucha gritar. Y casi inmediatamente escucha la voz de un hombre decir no necesitaba usar el teléfono de todas formas. Rob gritó el nombre de su esposa y al no obtener respuesta salió corriendo de la casa. Agarró el auto y fue directo hacia las cabinas que quedaban a 2 minutos de distancia. Mientras iba, vio venir del lado opuesto a una camioneta. Y mirando con atención vio que en la parte de enfrente había una mujer muy parecida a Angie, intentando escaparse. Justo en ese momento, según Rob, Angie, la persona que estaba dentro de esta camioneta, gritó "Robbie" fuerte. Entendió inmediatamente que la persona en el vehículo era su esposa, y en el intento de salvarla hizo un giro en U, frenando y acelerando de manera peligrosa. Y por un tiempo pudo seguir la camioneta, aproximadamente haciendo 3 kilómetros. Después de esto, su auto comenzó a ceder debido a la maniobra que había hecho. Cuando la camioneta hizo un giro rápido, Rob ya no pudo seguirla, ya que su auto se paró en seco. Lo había roto intentando perseguirla. Se quedó varado entonces viendo cómo su esposa se iba en este vehículo desconocido, sin saber a dónde, y esperando que por favor no le pasara nada malo. Se dio cuenta rápidamente de que no podría seguir a esta camioneta a pie, así que esperó a que llegara un auto y a la persona dentro le dijo que lo llevara por favor a la estación de policía. Así que a eso de las 12:05 de la medianoche, llegó a la estación y le comentó todo lo que había pasado a los oficiales dentro. Lo bueno es que tenía toda la información que Angie le había dado. Sabía la descripción del hombre, la descripción de la camioneta y había estado 3 kilómetros viéndola desde atrás. Así que sabía que la parte de arriba de la camioneta era blanca, que tenía marcas particulares en los costados y que parte de la patente era claramente X e Y. Lamentablemente, el resto de las letras estaban cubiertas por suciedad, barro, etc. y no se podían ver. A pesar de esto último, había un detalle muy específico, y ese era el vidrio de atrás de la camioneta. En este había un plotter de un pez saltando fuera del agua. Y aunque se tenían todos estos datos, no fue tan fácil encontrar una camioneta de este estilo como se pensó. A su vez, intentaron hacer un sketch del hombre, pero la imagen terminó siendo una persona sin barba o bigote, completamente limpio. Todo esto se dice que fue más que nada porque la policía pensaba que tal vez estos dos elementos eran para cubrir la identidad de la persona. Hay quien duda hasta el día de hoy de que esto fuera realmente así, de que realmente lo hayan hecho porque pensaban que era una identidad falsa. De todas maneras fue un movimiento algo inteligente, ya que si lo era,
el boceto serviría perfectamente. Desafortunadamente, cuando la policía logró salir con sus autos a buscar a esta camioneta, el secuestrador ya tenía 30 minutos de ventaja. No lograron encontrar indicios entonces de quién podría haber sido, y empezaban a sospechar de la fantasiosa historia de heroísmo de Rob. Recordemos que lo primero que se hace en estos casos es sospechar de las personas cercanas. Específicamente, en esta ocasión teníamos al esposo o futuro esposo de Angie. La historia que había presentado tampoco ayudaba demasiado, ya que imagínense, parecía algo sacado de una película de acción. De repente había empezado a perseguir a una camioneta con el auto, y pensaron que tal vez esto era para encubrir la verdadera historia. Como dije antes, el caso no fue tan fácil de resolver. Recordemos que este era un pueblito, no tenían demasiada ayuda y no tenían tantos detectives. De hecho, solo había uno, y se presentó recién a las 5 de la mañana. Él era Damon Parson, quien lo tuvo que hacer todo en este caso. Básicamente fue él quien se contactó con la policía de Missouri para que ayudaran y para que usen su tecnología más nueva para encontrar al camión. También se tuvo que contactar con la familia y decirles lo que había pasado, haciendo que el padre de Angie viajara hasta Missouri. A la vez fue él también quien se tuvo que contactar con los medios para dar un poco de información. Lo primero en lo que se enfocó de todas maneras fue en la historia de Rob, y también en los rumores más evidentes que se estaban formando en el lugar. La realidad es que ellos todavía no se habían casado, es decir, estaban comprometidos, y el rumor era que en realidad Rob no quería casarse ni tener hijos, así que decidió deshacerse de su futura esposa, aunque la realidad era otra. Su familia y amigos habían confirmado una y otra vez que él no sería capaz de tal cosa, que realmente quería ser padre y que realmente quería formar una familia. Así que le pidieron a Rob que contara la historia varias veces, sin equivocarse en ninguna de ellas. Él nunca dio un dato diferente. A diferencia de cómo pasa en varios otros casos como ya habrán visto antes, en los cuales se interroga a la persona varias veces y cuenta historias diferentes o detalles inconclusos. Debido a esto que se había formado, decidieron llamar al FBI para que ayudara con la investigación. Más allá de Rob, había otro sospechoso, otro nombre dando vueltas. Esta persona era Bill Barker, el exnovio de Angie. Otro rumor se había esparcido por todo el pueblito y este decía que el hijo de Angie era en realidad de Bill, cosa que ambos, Rob y Bill, desmintieron varias veces. Aún así, lejos de disipar las sospechas, el hablar con ellos hizo que los investigadores creyeran que tal vez ellos dos juntos pudieron haber tenido algo que ver en la desaparición, o que se habían ayudado entre ellos. Entonces, el 10 de abril decidieron llamarlos a los dos para que dieran por separado sus historias completas, y así poder confirmar todo lo que estaba pasando. A Bill lo cuestionaron durante 3 horas, en las cuales él les dijo que no había terminado la relación mal, que seguían siendo amigos, que él no tenía nada que ver con el secuestro y que no había embarazado a Angie. Dijo que encima de todo, se seguían contactando y que nunca le desearía nada malo. Por otro lado, el interrogatorio de Rob tomó 5 horas, en las cuales describió varias veces seguidas los hechos de la noche en la que se llevaron a Angie. Según él, la policía no estaba satisfecha con este relato, no le creían y él estaba seguro de que deberían haber usado este tiempo para investigar otras opciones. Sin embargo, los investigadores establecieron que ellos no estaban ahí como sospechosos, sino más bien en calidad de testigos. Ambos, voluntariamente después de declarar, hicieron el test del polígrafo y lo pasaron. Así que disipó las sospechas y los dejaron ir. Más tarde la historia de Rob se confirmaría gracias a algunos testigos que habían visto a la camioneta en cuestión irse esa noche. Toda la comunidad de Clinton en este momento estaba completamente preocupada. Se habían angustiado tanto que decidieron ayudar en la búsqueda por Angie. Habían colgado carteles por todas partes con su cara, habían buscado junto a los investigadores y la policía en todo el pueblo. Habían cubierto áreas tremendamente grandes, sin encontrar ni una sola pista. A su vez, la policía decidió también hacer la búsqueda no solo por tierra, sino que también por aire. Aún así, de nuevo, no encontraron ni rastros de Angie ni del camión. Nadie volvió a ver a Angela Hammond. Más de 1.600 autos tenían la descripción de la camioneta en la que habían secuestrado a Angie, y ninguno de ellos, según los investigadores, se la había llevado. Aun con los esfuerzos del FBI por encontrar más pistas, nada se logró. Al menos hasta que se empezó a hablar de casos muy similares, como lo son el de Trudy Derby y el de Cheryl Ann Kenney. El primero había ocurrido el 19 de enero de 1991. Trudy Derby, de 42 años, desapareció en Missouri, en Max Creek.
ella estaba trabajando en el horario de cierre de noche en una tienda a eso de las 10 p.m., cuando de repente vio a 2 hombres afuera. Lo primero que pensó es que le iban a robar, y Trudy entonces decidió llamar a su hijo Waylon para que la fuera a buscar. Él aceptó, y 10 minutos más tarde ya estaba en el lugar. El único problema es que ni los 2 hombres ni Trudy se encontraban ahí. 2 días después, el cuerpo sin vida de Trudy había sido encontrado en un río de la zona. Tan solo un mes después de este asesinato, ocurre el de Cheryl, una mujer de 30 años que trabajaba hasta tarde nuevamente en una tienda, pero en Nevada, Missouri. A eso de las 10 p.m., Kenny estaba cerrando la tienda y le había dicho al hombre de la limpieza que se podía ir temprano. Normalmente cerraban a las 12, pero como las ventas habían estado lentas ese día, Cheryl se quería ir. Al momento en el local estaban este hombre, Cheryl y alguien desconocido. En el estacionamiento habían solo 2 autos, y eran de estas 2 personas. Nadie sabe qué pasó realmente con este hombre en la tienda, que había ido sin auto, ni con Cheryl, pero la realidad es que nunca se los volvió a ver, y su vehículo había quedado abandonado en el estacionamiento. Lamentablemente, aparte de la leve conexión entre las zonas donde ocurrieron estos crímenes, no había nada más que recalcar. Pronto el FBI dejó de investigar y las personas a cargo fueron cada vez menos. Rob cayó en una depresión severa al culparse de lo ocurrido y por meses no pudo salir. Luego de un tiempo volvió a entrenar e intentó ser guardia nacional. Los padres de Angie siguieron buscando, pero nada ocurrió y el caso se tornó frío, vacío. Recién 3 años más tarde ocurrió algo destacable. 2 hombres, Marvin Caney y su medio hermano Jesse Rush, fueron arrestados por homicidio. Según sus amigos, Rush había estado presumiendo de robar y matar a Trudy, que se había salido con la suya. Cuando le preguntaron lo que había pasado, él confesó que junto a su hermano y un tercero, le robaron a Trudy $220 de la caja registradora con una pistola en mano, y que luego la llevaron en un vehículo a un lugar vacío y abusaron de ella. Cuando ya no la quisieron más, le dispararon 2 veces y la llevaron hasta el río pequeño Niangua para deshacerse del cuerpo. Le tuvieron que disparar otra vez porque seguía respirando, y luego la tiraron. Lamentablemente, después de interrogar a los involucrados, no hubo ninguna conexión. No habían dicho nada de Angela, y estamos hablando de 2 personas que, por jactarse de sus crímenes, dijeron un montón de cosas, confesaron a un montón de otros asesinatos. Rush y Kenny fueron sentenciados a cadena perpetua en 1997. Kenny murió hace algunos años por causas naturales. En el 2009, el investigador de ese momento le dijo a los medios que tenían ADN, que podría llevarlos al posible culpable. Pero no se dijo nada más al respecto, ni siquiera se estableció cómo habían obtenido esta pieza de ADN. Lo único a resaltar de todo esto es que hubo algunos cuantos sospechosos que tal vez podrían haber tenido algo que ver. Entre ellos se hizo mención de Kenneth McDuff, quien había empezado como ladrón. Tenía por estos cargos que ir a prisión durante 4 años. Todo esto a sus 18 años, pero por alguna razón simplemente cumplió con 1 y lo dejaron en libertad condicional. En 1966 entonces, McDuff y su amigo Roy Dale Green estaban buscando de noche a una mujer. Fue entonces cuando vieron a Edna Louise, de 16 años, junto a sus primos. McDuff y Green se bajaron de sus autos y los obligaron a meterse en el baúl de uno de ellos. McDuff entonces avanzó mientras Green lo seguía. Todo esto hasta que llegaron a una zona tranquila e hicieron que Edna se bajara y fuera hasta el baúl de Green, mientras McDuff le disparaba a su propio baúl donde estaban los primos. Por último la llevaron a otro lugar, abusaron de ella y luego la mataron. Una vez descubiertos, a McDuff le dieron cadena perpetua y a Green solo 7 años por ser cómplice. Pero en un momento del proceso judicial se dieron las cosas vuelta. Y el abogado de McDuff logró convencer a todos de que en realidad él era nada más que una víctima. Él había sido obligado a ser partícipe de este crimen y en realidad Green era el culpable. McDuff entonces quedó en libertad condicional en 1989 y salió a matar nuevamente. En 1991 se llevó a Brenda Thompson, una prostituta en Texas. La ató en su auto y pensaba llevarla a un lugar desolado. Sin embargo, en el medio de transportarla, se cruzó con un control de policía. En ese momento, Thompson rompió un vidrio del auto pateándolo, lo cual llamó, en efecto, la atención de los policías. Sin embargo, McDuff logró escaparse a toda velocidad del lugar, y nuevamente cometió otro crimen en un lugar completamente desolado. Siguió entonces su racha de torturas, sin ser capturado.
El 4 de mayo de 1992, McDuff fue finalmente arrestado en Texas y fue sentenciado a morir el 17 de noviembre del año 1998. Antes de morir fue interrogado para saber un poco más acerca de todos los crímenes que había cometido y cooperó para intentar extender el periodo de vida que le quedaba. Reveló la ubicación de varios cuerpos, pero nunca reveló nada acerca de Angie. Aún así, el ojo público seguía pensando que él tenía algo que ver. Después de todo, la ubicación en donde se lo había encontrado era cercana a donde estaba Angie. Pero como dije antes, nada se pudo obtener. Otra persona de interés fue Larry Dwayne Hall, otro asesino que se había llevado muchas vidas y había sido sentenciado por secuestro. Entre sus confesiones dijo que había enterrado a 5 personas en Missouri, diciendo que 3 de ellas eran de Springfield y las otras 2 de un pueblo que no recordaba. A partir de esto, entonces, algunos creen que estas 2 personas, que eran de un pueblo desconocido, eran Angie Hammond y Cheryl Ann Kenney. Algunos creen a día de hoy que Larry se parecía mucho al hombre que Angie había descrito en la llamada, y que encima de eso había estado buscando víctimas por Missouri. Varios asesinos tienen alguna marca, algo que los distingue por sobre otros. En este caso, Larry Dwayne secuestraba chicas muy parecidas a Angie. Pero nada se pudo confirmar, ninguna de estas teorías pudo ser probada como cierta. El último asesino que vamos a ver es Tommy Lynn Sells, con al menos 22 asesinatos en Missouri. La clave está en su preferencia por usar camionetas y robarlas. Durante un tiempo tuvo una gran barba, lo que hizo que muchos llegaran a acusarlo de ser el asesino de Angie. Lamentablemente, como vimos con el resto de las personas, nada pudo ser comprobado y fue sentenciado a morir, siendo ejecutado finalmente en el año 2014. Así que realmente no tengo nada más que decirles acerca de información. No se sabe nada más que sea realmente concreto. Así que, sin más, pasemos a las teorías que se tienen del caso. La primera teoría es obviamente la de Rob. Fue lo primero que se le cruzó a todo el mundo por la cabeza, excepto a sus amigos y familiares. La historia de que había perseguido a una camioneta con movimientos rápidos, como de película, parecía ser completamente irreal. El motivo detrás sería el embarazo de Angie, y que Rob en realidad no quería casarse. Después de todo, tan solo tenía 18 años. Lo que lo salvó realmente de no ser un sospechoso fue contar la historia a la perfección cada vez. No se equivocaba en los detalles, lo tenía todo muy claro, así que definitivamente digamos que no podía ser el asesino. O tal vez se salió con la suya y era un gran mentiroso. Realmente, al pasar por la prueba del polígrafo, parecía que todo se había desmentido. Aparte de esto, acusarlo no tenía sentido, ya que había estado hablando con Angie durante los hechos, a la vez que estaba en la casa de sus padres cuidando de su hermanito. Es decir, había testigos de dónde estaba, y aparte estaba la llamada para comprobarlo. 5 minutos después de las 12 estaba con la policía contándoles lo que había pasado. Así que realmente no daba el tiempo para hacer todo esto de ocultar el cuerpo de Angie, de llevársela, realmente no tenía sentido. Más allá de la historia fantasiosa, no se podía desconfiar de lo que realmente había pasado. Lo había visto su hermanito, tenía las llamadas y aparte había gente que había comprobado su testimonio diciendo que el camión en efecto estuvo esa noche. No podría haber secuestrado a Angie y volver a tiempo para la medianoche. No es humanamente posible. Lo que no es imposible es la segunda teoría, de que a Rob lo ayudó Bill, el exnovio de Angie, aunque también se tiene como posibilidad que Bill lo haya hecho solo. Sin embargo, partamos de que tal vez ambos lo hicieron en conjunto, que tal vez tenían alguna razón X especial para hacerlo, que tal vez realmente el hijo de Angie era de Bill, y que Rob se sentía tan mal que terminó matándola y ocultando el cuerpo junto a Bill, que no quería tener un hijo. Ahí nos hicimos toda una nueva teoría acerca de lo que realmente pasó. Aunque realmente aparte de esto que acabo de decir, no hay motivos suficientes. Según todas las personas alrededor, todos se llevaban bien, es decir, Bill no tenía resentimientos con Angie, ni tampoco había sido obsesivo cuando terminaron. Y Rob mostraba signos de querer ser un padre y querer tener una familia. Entonces, aparte de lo que podemos inventarnos, no tenemos pruebas de lo que pasó. La última teoría encierra a todos los criminales que vimos antes, ya sean Jesse Rush y Marvin Kenney, que me parecen los más cercanos a toda la situación, o Larry Dwayne, quien no recordaba de dónde eran las víctimas que había enterrado. Jesse y Marvin habían cometido uno de los 3 asesinatos cerca de la zona donde Angie vivía. Era completamente posible que fueran ellos. El único problema es que presumieron sobre otros crímenes, pero no el de Angela. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron, no lo tuvieron en cuenta o no lo hicieron? Convengamos que hablar o no hablar
les daría completamente igual, ya que estaban condenados. No se podían cambiar esas condenas así como así, y confesar otro crimen no les ayudaría en nada. Aunque como dije antes, ya lo habían hecho. De todas maneras, no salió nada de ninguno de los otros asesinos. Tal vez el hombre que había enterrado a 5 personas diferentes fue el que enterró también a Angie. Tal vez él la secuestró y simplemente no se acuerda, porque le da igual. Así que bueno, acá se termina el caso. Espero que les haya gustado el video. Saben que me pueden recomendar cosas abajo en los comentarios. Acá al costado están mis Patreons, gracias por apoyarme tanto. Y también abajo está el link a esa página por si quieren saber más. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se puede suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.